Bueno, vamos directos a grano. Hoy nos sumergimos en la trayectoria de un autor que es un auténtico fenómeno, Antonio Scurati. Vamos a desgranar de forma totalmente imparcial cómo ha pasado de crear complejísimas teorías académicas sobre la violencia a escribir esas novelas históricas monumentales que están dando la vuelta al mundo. Es un viaje apasionante para entender cómo el pasado en realidad ilumina nuestro presente. Y fijaos en esto para empezar. Entrar en la cabeza de Mussolini desestabiliza psíquicamente. Es una frase brutal, ¿verdad? Se la dijo al diario La Razón. Scurati tuvo que hacer un ejercicio de fusión intelectual súper frío y calculador. Tuvo que habitar la mente del dictador basándose estrictamente en los documentos reales, pero sin empatizar ni justificar nada en absoluto. Imaginaos la carga mental de ser 100% objetivo con una figura así. Para entender este viaje vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. 1. El académico y la teoría. 2. La novela documental. 3. La anatomía del proyecto M. 4. Populismo y lenguaje hoy. Y para cerrar, 5. El intelectual público. ¡Vamos allá! Punto número 1. El académico y la teoría. O sea, hay que tener clarísimo que Scurati, antes que un novelista superventas, es un académico de los pies a la cabeza. Es filósofo por la Universidad de Milán, tiene un doctorado en análisis de textos, vamos, que sabe muy bien de lo que habla. Enseña en la Universidad ULM y lleva años investigando algo muy específico: cómo nos cuentan la guerra y la violencia, y cómo la cultura occidental procesa el trauma colectivo. Y de aquí sale su idea estrella, la crisis de la experiencia. A ver, pensémoslo un segundo. La teoría de Scurati es que estamos tan saturados de pantallas y noticias que nos hemos convertido en espectadores pasivos. Lo vemos todo, sí, pero no sentimos nada. Esa avalancha digital literalmente nos desconecta de la realidad cruda y nos quita la capacidad de experimentar verdaderamente la historia y el dolor de forma auténtica. Pasamos al punto 2. La novela documental. Lo curioso es que, antes de su gran bombazo internacional, él ya intentaba curar esa crisis de la experiencia en sus libros. Fijaos en esta tabla. En 2005 tocaba el tema de las masacres escolares. Luego desmontaba los mitos patrióticos de Italia en 2007 e incluso se metió en la ecodistopía con una Venecia inundada en 2011. Buscaba a toda costa cómo hacer que la historia fuera palpable, casi física para quien la lee. Y toda esa búsqueda desemboca en lo que llamamos la novela documental. Para combatir ese vacío de la era digital del que hablábamos, Scurati se impone unas reglas de juego inflexibles. Combina un ritmo narrativo de película, pero con la prohibición absoluta de inventarse absolutamente nada. Cero invención. Ni un evento, ni un personaje, ni siquiera un diálogo. Todo tiene que tener respaldo directo en el archivo histórico. Y si no lo creéis, mirad este aviso que pone al principio de su libro. Es una prueba literal de su método. Como si fuera un notario, certifica que no hay nada fruto de su imaginación. Es la realidad cruda, sin adornos, pero organizada para atrapar a quien lo lee desde la primera línea. Llegamos al tercer bloque, anatomía del proyecto M. Abrir este libro es como caer en picado en la Piazza San Sepolcro de Milán en 1919. Scurati te mete de lleno en la mente desilusionada de los veteranos de la Primera Guerra Mundial. Ojo, que no nos romantiza para nada. Te tira a la cara el resentimiento, el barro y ese vacío existencial enorme donde empezó a germinar toda aquella violencia. Y lo hace usando únicamente las palabras que ellos mismos dejaron documentadas. Es un proyecto gigantesco. Mirad esta cronología. Son 5 volúmenes que cubren el ciclo completo del poder. Empezamos con El hijo del siglo, pasamos por la maquinaria del Estado en El hombre de la providencia, seguimos con el horror de las leyes raciales en Los últimos días de Europa y acabamos con el colapso, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil en los 2 últimos tomos. Es literalmente una autopsia milimétrica de cómo funciona el autoritarismo. Y el año 2019 lo cambia todo. Fue entonces cuando el primer volumen se llevó el premio Strega, que es el galardón literario más importante de Italia. ¿Qué nos dice esto? Pues que el método súper estricto de Scurati funcionó. Validó que la historia contada sin filtros imaginarios puede ser un éxito rotundo y magnético para millones de personas en todo el mundo. Lo que nos lleva al punto 4. Populismo y lenguaje hoy. Aquí está una de las ideas más potentes de su análisis. Buceando en los archivos, Scurati concluye que Mussolini no era un genio del mal, con un plan perfectamente diseñado desde el minuto 1. No, era más bien un oportunista, un periodista que prácticamente inventó el populismo moderno. Su gran innovación fue ponerse a rebufo y amplificar a lo bestia los miedos, las quejas y la ignorancia que las masas ya tenían.
Pero prestemos mucha atención a esta comparación, porque es su gran advertencia para nosotros hoy en día. Mientras que en el pasado aquel movimiento se basaba en la violencia física, los paramilitares y las camisas negras, el peligro actual es distinto. El populismo moderno ataca a través del lenguaje, simplifica todo al máximo, usa frases cortas y agresivas, como si fueran tweets, anulando el razonamiento. Y según nos advierte, esta brutalización del lenguaje poco a poco va destrozando el debate democrático de nuestra época. Y por último, la sección 5, el intelectual público. Todo este marco teórico empujó a Scurati a la primera línea de la actualidad. Como columnista en periódicos como El Corriere della Sera o El País, no se cansa de repetirnos algo crucial. El declive de la lectura profunda y reflexiva es precisamente lo que alimenta a la manipulación. Él sostiene que el discurso político de hoy es puro marketing. Ya no le habla a un ciudadano para que piense, sino a un cliente al que se le vende una emoción rápida y sin sustancia. Y ojo, que esto no se queda en teoría. En 2024 todo esto explotó en Italia. Scurati iba a leer un monólogo histórico en la televisión pública por el Día de la Liberación. Pues resulta que se lo cancelaron en el último momento. Pero el efecto fue exactamente el contrario al esperado. El texto censurado se hizo viral. De repente había gente, actores, alcaldes, leyéndolo en plazas y teatros por todo el país. Un monólogo de historia convertido en un fenómeno de debate nacional en tiempo real. Así que, para terminar este análisis visual de hoy, nos quedamos con esta pregunta provocadora que nace directamente del trabajo de Scurati. Si esa violencia y brutalización de las palabras es la puerta de entrada para cargarse la democracia, ¿estamos repitiendo la historia sin ni siquiera darnos cuenta a través del lenguaje político que consumimos a diario? Es para pensarlo muy seriamente, ¿verdad? Reflexionemos sobre ello. Hasta la próxima explicación visual.